Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema sumamente interesante que es ¿qué nos conviene más, si la libertad o la seguridad? Y como siempre, nada mejor que platicar con Ana Paola al respecto. Bienvenida, Ana Paola, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Aquí con este tema súper interesante. A mí me apasionó mucho porque hace poco también estuve estudiando acerca de la libertad y me pareció muy interesante el concepto de libertad y el por qué podría decirse que tenemos o no tenemos libertad. En qué punto se acaba nuestra libertad para entrar la libertad del otro o en qué situaciones podemos tener libertad y otras situaciones que en realidad pensamos que tenemos libertad y la verdad es que no, ¿no? Otras personas, decidieron por nosotros, como algo muy similar de lo que hablábamos en el capítulo anterior. Entonces, vamos a definir, yo creo que primero, tanto libertad como seguridad, porque no sé si todos tenemos el mismo concepto con respecto a qué es libertad o qué es seguridad, o puede cambiar ciertas definiciones para nosotros lo que es libertad o seguridad, ¿no? Y bueno, hay que platicarlo. Perfecto. Bueno, de inicio, pues no tenemos una definición específica ni de qué es la parte de libertad ni qué es la parte de seguridad, porque evidentemente esto va cambiando conforme van cambiando las épocas y también conforme van cambiando las personas. Creo que aquí más bien cada uno de nosotros debería tener alguna frase que le ayude un poco a definir qué es eso que se conoce como libertad, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece interesante pensar que la libertad es la capacidad que tiene el individuo de poder actuar, pensar y sentir libremente o bueno, haciéndolo por propia cuenta sin afectarse ni afectar a terceros. Sin embargo, incluso esa misma definición pues está un poco sesgada o limitada porque para alimentarnos, pues salvo que seamos vegetarianos, aunque algunos indican que también las plantas sienten, y que no podríamos comérnoslas. Me parece que al final, si yo no soy vegetariano, pues para alimentarme y para gozar de esta libertad de la vida, pues me alimento de otros seres vivos y entonces a esos seres vivos los estoy afectando, ¿no? Entonces, mm, creo genuinamente que es difícil encontrar una definición que cabalmente nos permita a todos sentir que encajamos en dicha definición. Desde el punto de vista psicológico, la libertad es esta capacidad que tenemos para pensar, sentir y actuar por motivos propios. Sin embargo, lo que hemos platicado en muchos otros programas es que gran parte de lo que pensamos no es algo que genuinamente nosotros hayamos reflexionado. Es simple y llanamente una consecución de tradiciones, de rituales, de formas de pensar automatizadas que nos fueron introyectadas a partir de la escuela, la familia, la religión. Entonces, ¿qué de eso que pienso en realidad es mío y qué de eso que pienso, que creo que es mío, en realidad es simplemente una imitación? Y creo que ahí es donde entramos un poquito en la complejidad de la parte de la libertad. Y en la parte de la seguridad, evidentemente, ahí es mucho más complejo porque a cada individuo le pueden parecer relevantes distintos aspectos. Por ejemplo, a algunas personas les puede parecer relevante el sueldo, a algunas otras personas les puede parecer más relevante un horario acotado o poder tener ciertos días que trabajan desde una oficina y ciertos días desde casa. Entonces, me parece que es complejo precisamente porque cada individuo ve en la seguridad algo distinto o está aspirando a algo distinto. ¿Tú cómo lo ves? Sí, de hecho, algo muy similar habíamos platicado en la materia de humanismo, de hecho, que es el que he estado trabajando con ella, con respecto a la libertad, que sí maneja un concepto sí o sí de voluntad y razón, pero también hay implícito una situación de elección. Entonces, si no tienes la capacidad de elegir, no tienes la capacidad de tener libertad. Entonces, ese sería como el parteaguas de decir, es libre porque tiene la elección de una capacidad racional, ya sea la elección puedes tomarla de acuerdo a lo que te dijeron, a lo que tú consideres que está correcto o incorrecto, y te puedes equivocar, ¿no? Con respecto a lo que hayas elegido. Puede ser moralmente a lo mejor adecuado o no adecuado, sin embargo, la elección que tú tuviste al respecto de esto es el punto focal de lo que sería la libertad.
Y con respecto a la seguridad, se dice que se divide en dos. Puede ser seguridad interna o seguridad externa, pero ¿qué parte de la seguridad es lo que en verdad te hace sentir más seguro, te hace sentir libre? Porque también mencionan que la seguridad está antes de la libertad en la pirámide de Maslow. Entonces, como por ser una necesidad básica más abajo de la pirámide, no se puede tener libertad si no se tiene seguridad. Muy interesante justo ahorita que mencionabas la parte de la elección en la cuestión de la libertad. Justamente desde el ámbito filosófico, parte de lo que se plantea o cuestiona es que si en realidad realmente podemos elegir, porque tenemos múltiples opciones frente a nosotros, o simplemente podemos elegir opciones que previamente alguien ha seleccionado o preseleccionado por nosotros. Es decir, es como yo entrar a un supermercado y entonces teóricamente tengo la libertad de elegir entre, no sé, distintos tipos de pan, el cual me gusta y cuál me compro, ¿no? Para el cual me alcanza. Sin embargo, esos panes no son todas las marcas existentes, son simplemente unas cuantas, aunque sean muchísimas, y alguien preseleccionó dichas marcas en mi lugar. Entonces, incluso en la elección, ¿no? En muchas ocasiones es una elección sesgada o preseleccionada. Claro. Y justo entonces ahí tendríamos nuevamente que cuestionar si una elección de algo preseleccionado sería realmente elegir, sería realmente libertad, o simplemente es una ficción, una creencia de que yo soy libre porque puedo elegir entre las 4 marcas de panes que alguien preseleccionó por mí, ¿no? Entonces me parece que eso es sumamente interesante. Y en la parte de seguridad, efectivamente, en la pirámide de Abraham Maslow, la primera base sería las necesidades fisiológicas, la siguiente sería las necesidades de seguridad, la siguiente sería de pertenencia, la siguiente sería de reconocimiento y la cuarta de la autorrealización. Que en la parte de la libertad, pues habría que determinar a qué aspecto, en qué aspecto entraría, porque la parte de libertad podría entrar en la parte de reconocimiento, quizá un poco, o también en la parte de autorrealización, que sería como la cúspide de la pirámide. Y efectivamente, si lo tomamos en cuenta en función de esto, la seguridad tendría que ir primero con respecto a la libertad, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones, para justamente brindarnos seguridad, en algunas circunstancias, los gobiernos justamente quitan la libertad, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de guerra, se prohíben las elecciones hasta que la situación se restablezca. Y entonces se impone cierta tiranía en donde se restringe esta libertad de elección, que reitero, es una elección ya sesgada porque no están todos los candidatos, sino ciertos candidatos que alguien conviene poner enfrente. Y de todas maneras esa selección sesgada, esa libertad sesgada, pues se restringe en aras de la seguridad. Entonces, me parece que es también muy, muy interesante identificar que en el ámbito cotidiano nosotros habitualmente oscilamos entre tratar de seguir lo que teóricamente creemos como libertad o tratar de estabilizarnos en un lugar, entendiendo que en muchas ocasiones para poder hacerlo necesitamos prescindir de cierta libertad. Entonces, a mí me parece que es un debate muy interesante y justamente desde el ámbito psicológico, pues hay pros y contras de cada elección que ahorita iremos dilucidando. Sí, claro. Y bueno, aquí también tendríamos que empezar como a determinar, por ejemplo, en seguridad, ¿qué te da más seguridad en sí como un ser humano? El hecho de tener cosas materiales, el que poder comer a lo mejor todos los días, el poder vestir todos los días, el tener un techo todos los días, que son necesidades básicas del ser humano. Eso sería lo que te da seguridad. Lo que te sería poder... bueno, con respecto a lo de la pirámide de Maslow, ya cuando estás entrando en otras, saliendo de las necesidades básicas y vas entrando a otras áreas de la pirámide más arriba, ya estaría, no sé, la independencia o el no tener jefes, el ser dueño de tu tiempo. Y a lo mejor me gustaría como aterrizarlo más en el área de trabajo porque creo que se entiende mucho mejor en el concepto de cuál sería la diferencia de entre libertad y estabilidad, sobre todo cuando sabes que quieres trabajar para una empresa siendo empleado o trabajar para
que tú puedas vivir haciendo tu propia empresa o tener un negocio, ya sea pequeño, mediano, a lo mejor quererlo escalar, hacer una gran empresa, ¿no? Pero tú siendo el dueño de ella. ¿Cuál sería la libertad y la seguridad? ¿Es más libre el dueño de una empresa que el trabajador? Porque muchas veces se ve este planteamiento. Sí, creo que aquí lo primero que necesitamos es identificar que en ambas áreas hay pros y contras. Si lo aterrizamos, por ejemplo, a esto de crear tu propio empleo, tener tu propia empresa, tu propio negocio, contra trabajar en una organización, tener un horario fijo y tener un sueldo estable y seguro cada 15 días, la mayoría de las personas, creo, en general, están obligadas por unas circunstancias muy particulares Ujú. eh, a comenzar trabajando para, ¿no?, otras personas. Es complicado que de manera inicial alguien a los 18 años ponga su propio negocio, aunque bueno, hay ciertos ejemplos, sobre todo de gente millonaria, ¿no?, que en el garaje de su casa pusieron su empresa solo apoyados con $1,000,000 que sus padres le dieron, ¿no? Sin embargo, en general, la mayoría de nosotros pues tenemos que empezar asalariados, trabajando para alguien, que puede ser en ocasiones trabajos poco formales. Sin embargo, al final tenemos que cumplir con un horario, alguien nos da ciertas instrucciones y mientras vamos aprendiendo es que algunos deciden brincar o decidimos brincar como al ámbito un poco más independiente. ¿Cuál es la problemática? Que a mí me parece que al final, en realidad, de inicio cualquiera de las dos opciones no indicaría del todo una libertad, porque la pregunta básica que nos podríamos hacer es, ¿por qué estoy haciendo esto? Y generalmente la respuesta es porque necesito comer, ¿no? Entonces, cuando alguien, o necesito pagar mis deudas, o necesito poder pagar una renta, o poder pagar mis cosas. Entonces, creo que cuando la motivación es por obligación, ya desde ahí esto de, bueno, es que acá soy más libre que acá, es un poquito una simulación. O sea, creo que al final todos aquellos que trabajamos, porque si no lo hacemos literal, nos morimos de hambre, Ujú. no somos plenamente libres. Claro. Aunque evidentemente podemos gozar de ciertos beneficios en un área o ciertos beneficios en otra. Entonces, Ujú. ante la pregunta que casualmente nos hacemos, ¿no? Que, ¿quién es más libre? ¿El que trabaja por su cuenta o el que trabaja en una empresa? Yo respondería el que hace cualquiera de las dos porque genuinamente quiere hacerlo y no porque debe hacerlo. Y Ujú. hasta el día de hoy no he conocido a nadie, o Ujú. sea, directamente, ¿no? Podemos ver a gente millonaria en medios. Sin embargo, directamente no he tenido la oportunidad de platicar directamente con nadie que Ujú. no deba trabajar. Porque incluso hay gente que dice, bueno, yo puedo, no sé, dejar de trabajar 15 años Ujú. y luego de esos 15 años tengo que volver a trabajar, ¿no? Entonces, anticipándose un poco, pues se pone a trabajar de una vez para tratar de luego no trabajar en 30, pero al final, al día de hoy, siguen Ujú. trabajando forzadamente. Entonces, respondiendo a esa pregunta, yo lo que diría es la persona que no tiene que trabajar por obligación. Y no sé si tú conoces a alguien que no tenga que trabajar por obligación al día de hoy. Es chistoso, o sea, creo que son muy pocas las personas que he conocido en mi vida que he escuchado que digan, no sé, tengo una pensión, pero no me gusta estar en casa, ¿no? Por ejemplo, y siguen trabajando. Creo que son las personas mayores en general. Me tocó alguna vez un señor de Uber que él decía que tenía su pensión y traía su carro, pero no le podía, o sea, él se le acostumbró a estar trabajando y no podía estar en casa, entonces él andaba de Uber. Y platicando con el señor de Uber, me tocó que él decía que ya tenía su pensión, pero no le gustaba estar sin hacer nada y él estaba acostumbrado a estar haciendo cosas, entonces se puso de Uber. Esa fue la primera persona. Ya de ahí, indirectamente, conocí a otra persona. Me contaron que había una señora que estaba trabajando haciendo salsas en una empresa y que también, ya tenía, creo que tenía una pensión por parte del marido, pero también no le gustaba estar sin hacer nada y se metió a trabajar ahí, como maquila. Entonces, por eso, a esas dos personas. Pero de ahí, como más en mi área, ¿no? En mi círculo. De ahí, he escuchado a lo mejor en podcast de personas que estoy segura que no tienen problemas con el dinero y que tienen una empresa, pero aquí a lo mejor
es satisfacer otras necesidades, a lo mejor de demanda la pirámide de Maslow, regresamos ahí, de a lo mejor de éxito, de conciencia, de sentirse útil, no por la necesidad per se de necesitar trabajar y comer, porque también hay otras muchas necesidades que a lo mejor y cuando ya están cubiertas, también siguen trabajando. Y el hecho de que también son ciertas generaciones donde el trabajo les daba cierta resiliencia, les daba cierto contexto de éxito, porque no son generaciones nuevas, no son generaciones, ni siquiera mis generaciones, son generaciones de las de antes, señores grandes, donde el éxito para ellos o el trabajar son un punto focal donde los hace ser, ¿no? Los hace tener una conciencia de sí mismos. Entonces solamente en esas generaciones he visto que a lo mejor por gusto trabajan y que aparte se sienten como de cierta manera más por estar trabajando y por estar continuando en esa dinámica. Claro, y mira, en el ejemplo que pusiste, justamente diste el ejemplo de una persona que podríamos decir está trabajando por su cuenta, con su carro, en sus tiempos, etcétera, y otra persona que decidió meterse a una maquila en una empresa, ¿no? Entonces, ambos serían excelentes ejemplos de esas personas que, pues como no lo tienen que hacer por obligación, sino más por un gusto, ambas son libres, independientemente de en dónde estarían ubicadas, ¿no? Lamentablemente, como bien lo mencionas, son de generaciones anteriores a la nuestra. Yo al día de hoy genuinamente no he conocido a nadie que pueda decir yo trabajo, o sea, directamente, ¿no? Yo trabajo meramente por hobby, porque de aquí a los 100 años yo ya tengo todo resuelto y genuinamente no lo requiero. Sé que hay gente que tiene tanto dinero que incluso sus nietos ya no tendrían que trabajar si no quisieran. Sin embargo, creo que el 99.9% de la población a nivel mundial, pues estamos en una situación de libertad ficticia, ¿no? Porque creo genuinamente que en el fondo, si yo tengo que, pues no hay una libertad real ahí. Ya podríamos entonces decir, bueno, ¿cuáles cadenas pueden ser más ligeritas? Si la cadena de trabajar por mi cuenta o la cadena de trabajar en una empresa. A mí me parece que paradójicamente, por la experiencia que me ha tocado vivir y por los muchos pacientes que me toca atender, muchos que trabajan en gobierno, muchos que trabajan en iniciativa privada y muchos que tienen sus propias empresas, negocios, etcétera, creo que el ideal, lo que se percibe, es que aquel que tiene su propio empleo es más libre. Sin embargo, honestamente, a mí me parece que es al revés. Sí. ¿Por qué? Porque en realidad el que tiene su propio empleo, generalmente lo que tiene es muchos jefes. Porque cada cliente, cada consultante, cada empresa con la que trabajo, se convierte en un jefe, aunque sea temporal, y con ciertas características que yo debo de cubrir y con ciertos requisitos que me pide, o qué sé yo. Entonces, paradójicamente, y que no con ello estoy invitando a que nos vayamos todos a trabajar de lunes a viernes de 9 a 8. Paradójicamente creo que en cuestión real de libertad, aunque la idea es que tenemos más libertad los que estamos un poco por la libre, a mí me parece que en muchas ocasiones terminamos siendo más esclavizados que los otros, por voluntad propia, que eso es lo que me parece y es autoesclavizado al final. Claro, eso es terrible porque en el fondo el resultado es peor en muchas ocasiones si Depende es que no estamos trates. conscientes. ¿Cómo? Depende de cómo te trates, qué tan el látigo, qué tan filoso lo tengas, ¿no? Exacto. El problema es que en muchas ocasiones, justamente sobre todo al principio, pues es como obligatorio, ¿no? Para que puedas tener más clientes, para que puedas tener más gente que te conozca. Y evidentemente ya después de cierto tiempo ya te puedes dar ciertas licencias, ya puedes decir, bueno, tal días no trabajo, etcétera. Sin embargo, a mí me parece que sobre todo al principio es mucho menos libre el que se va por la libre que el que trabaja en un horario específico, sobre todo mentalmente, porque en muchas ocasiones el saber que tienes la seguridad de un sueldo cada quincena, vayas o no vayas, te enfermes o no te enfermes, le eches los kilos todos los días o solo unos cuantos, y que del otro lado prácticamente es, si no trabajas, no comes, me parece que genuinamente hace que la presión nos esclavice más, sobre todo al principio. Entonces,
La paradoja de esto es que en general es más, sobre todo al inicio, más esclavizante irse por la libre Ujú. que trabajar en una institución, aunque creo que a largo plazo, o mediano a largo plazo, la balanza se modifica, ¿no? Y Claro. entonces gozaremos quizá de más libertad si es que logramos sobrevivir lo suficiente, aquellos que nos hemos ido un poco más por la libre que aquellos que han decidido trabajar en empresas, sobre todo porque actualmente las empresas ya no tienen tanta fidelidad tampoco hacia los trabajadores. Ya Ujú. cada vez es, pues aunque llevas 30 años aquí, pues con la pena, ¿no? Adiós, ¿no? Y Sí. más con el auge de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, los robots, la automatización. Me parece que es un muy buen momento para empezar a brincar al lado de irse por la libre, entendiendo que al principio puede ser un poquito Mucho más difícil. autoesclavizante. Sí, Sí, por ¿cómo ves? supuesto. De hecho, en ese aspecto creo que las empresas cada vez son más demandantes y de hecho te manejan más puestos a una sola persona. Y precisamente eso es lo que ahora hace que digas, pues entonces si voy a hacerlo todo yo, pues entonces lo hago todo yo desde mi propia casa, mi propia empresa. Yo busco, le hago, armo cosas porque al final del día, si yo voy a hacerlo todo, pues ya de por sí tengo que hacerlo todo. Es una explotación muy fuerte. Sin embargo, también, o sea, yo lo único que veo como diferencia, porque he trabajado tanto en empresa como de manera independiente, es que no sé si por mala suerte, pero me han tratado mal o hay unas que se salvan, pero en general o el común denominador es que cuando están estresados los jefes te hablan mal, te sobreexplotan al máximo, de por sí tienes que trabajar las horas extras sin ser pagadas, tienes que trabajar más de lo que es necesario, entre comillas, hay empresas que ni siquiera te pagan lo que son utilidades, o hay empresas que ni siquiera estás dentro de todo esta de las prestaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia verdadera? Pues que no me tratan mal, ¿no? Muy trabajando para mí sola. O sea, la única diferencia, al menos a mí, es que yo no me trato mal, me quiero mucho y tengo cierta flexibilidad de a lo mejor salir a mi cocina a cocinarme algo súper rico y no tener que pagar por una torta que ni siquiera me va a gustar y porque aparte no tendría el tiempo a lo mejor de cocinar y de todas maneras si me voy a sobreexplotar, prefiero sobreexplotarme con amor y que si me encabrono o lo que sea, pues ya sí, pero no me voy a lastimar a mí misma, ¿no? O no me voy a ofender tan grave o no voy a querer renunciar porque pues ya estoy aquí en esto y yo tengo que ver para comer, ¿no? No sé, la verdad, si en todos los giros, porque sé que yo como diseñadora gráfica en Latinoamérica, en México, viniendo de Guerrero, es muy complicado, ha sido muy, muy, muy complicado. Y que el hecho es que yo digo que también hay otras empresas o hay otro tipo de lugares donde es mucho más fácil, mucho más adaptable y mucho más dinámico. Desgraciadamente también hay una cultura en México y en América Latina de cómo tienen que ser explotados los trabajadores, de cómo hacen ciertas cosas. Los empresarios, y entiendo que el empresario es a veces complicado si tienes una empresa regularizada, porque tienes que pagar muchos impuestos, porque tienes que regularizar a tus empleados, pero si sabes de por sí que está todo esto, tendrías que por lo menos tratar bien a tu empleado, ¿no? O tener, bueno, ¿qué podemos esperar si tampoco tienen una buena gestión emocional? Las personas no van al psicólogo, ¿no? Imagínate cómo es el trato dentro de estas empresas. Es complejo la convivencia ante tanta gente y todavía que se sientan con una capacidad de que casi, casi se sienten tus dueños. Y eso es muy incómodo para una persona porque se olvidan de cierta manera que tú eres un ser humano y que tú también tienes una vida y tienes ciertas necesidades y sin necesidades de crecer y necesidades de seguridad y necesidades de porque no estoy trabajando porque tengo el gusto de trabajar por ti y amo esta empresa y quiero ponerme la camiseta para que tú seas el jefe idóneo y tengas tu Ferrari. No, yo también tengo anhelos a lo mejor de comprarme un Ferrari, ¿no?
pero no lo voy a hacer porque tú eres el que vas a estar ganando y vas a tener las utilidades y tú vas a tener las verdaderas ganancias. Y a veces creo que la cultura del mexicano, sobre todo, no sé, la verdad no he estado en otros países trabajando como tal, sobre todo en Latinoamérica, pero sí hubo una comparación ahí, tuve un roce, un desliz con Pelican, y la cultura sí fue muy diferente en cómo se trabajaba en una empresa consolidada alemana y una empresa mexicana. No, 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 nada que ver, nada, 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 nada que ver. Y me dolió, me dolió mucho, desgraciadamente. Entonces dije, jamás tú no podrías, o sea, me voy a apapachar mucho porque las empresas mexicanas tienen una cultura horrible. Y ojalá que las empresas mexicanas o latinoamericanas eh, mejoren su concepto de humanismo con las personas que trabajan con ellos, porque para bien o para mal, todos necesitamos trabajar en equipo y es importante trabajar en equipo en las empresas y generar empresas, porque al final del día necesitamos generar empresas. Siendo emprendedor, te necesitas colaborar con otras personas para poder generar un trabajo, para poder mover las finanzas de un país, y es necesario, pero tienes que hacerlo con humanidad, tienes que hacerlo con legalidad, tienes que hacerlo con muchos factores, y si de por sí es difícil trabajar en una empresa y hacer toda la gestión, es mucho más difícil cuando no tienes una gestión emocional y una gestión humana con el otro. Entonces, Sí, efectivamente, lamentablemente la calidad que a veces tenemos en cuanto a liderazgo no es el idóneo y en muchas ocasiones pues se da este efecto que es muy común de que aquellas personas que tienen un poco de poder pues hacen mal uso del mismo, desde alguien que puede estar en recepción, desde alguien que puede estar en la puerta vigilando, hasta alguien que tiene a un subordinado a su cargo o a 20 o a 50 o a 100. En muchas ocasiones pues terminan afectando drásticamente con un mal liderazgo a muchas personas. Y a su vez esas personas llegan a casa y a veces se terminan desquitando con quienes están en casa y se terminan generando conflictos que van mucho más allá de la visión de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, creo que los pros de trabajar en empresas pues tienden a ser cierta rutina, cierta habilidad para no tener que de alguna forma responsabilizarte más allá de lo que tu ámbito laboral te establece, y también una seguridad en cuanto a que si todo está bien organizado y bien estipulado, pues te van a dar ciertas utilidades, aguinaldo, finiquito cuando ya no estén trabajando contigo, ya no estás trabajando con la empresa, liquidación si deciden correrte, y bueno, una serie de ventajas que en muchas ocasiones pues son muy cómodas. A mí me parece que saber que cada quincena voy a cobrar o cada semana voy a cobrar, a mí me parece que es sumamente tranquilizador, ¿no? Más sí. tomando en cuenta, por ejemplo, cuando hubo pandemia, pues muchas empresas afortunadamente pudieron seguirle pagando a sus empleados, aunque no fueran. Entonces, creo que sí hay buenos ejemplos. No conozco de primera mano algunos porque no me ha tocado desde hace muchísimo trabajan en empresas. Sin embargo, sí, a partir de lo que algunos consultantes me han dicho, pues sí hay empresas en México que son empresas dignas y que conviene trabajar en ellas. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, pues lamentablemente, pues hay maltrato, hay explotación. Y creo que la desventaja a largo plazo, sobre todo ahora con el auge de la tecnología, a mí me parece que sí conviene en cierto momento que independientemente de que una persona esté trabajando en ese ámbito, que sí trate de explorar el poner un negocio propio o el poder hacer algo por su cuenta, a lo mejor un pasatiempo, un hobby que luego le convierta en una opción de recursos a nivel, eh, aunque a lo mejor al principio sea pequeño, que poco a poco vaya creciendo, porque sí me parece que a la larga gran parte de nuestros trabajos en empresas pues serán sustituidos por robots o por inteligencia artificial. De hecho, ya está ocurriendo, a veces a nivel geopolítico, a nivel mundial, ya hay despidos masivos en diversas ciudades. Y creo que siempre que aparecen nuevas tecnologías, pues es como la constante.
¿no? El ser humano deja de ser tan relevante y me parece que empezar a trabajar de manera individual, independiente por nuestra cuenta, nos permite sobre todo ir desarrollando estas habilidades para saber que no nos vamos a morir de hambre, ¿no? Creo que eso es lo que en muchas ocasiones termina ocurriendo cuando alguien solamente se queda en este ámbito de la seguridad, que llega un momento en donde literalmente el miedo le paraliza porque siente que no tiene ninguna habilidad individual como para hacerse frente por sí solo. Y si algo hemos aprendido a los que de alguna manera nos hemos ido por la libre, es que de hambre no nos vamos a morir. No sabemos qué vamos a hacer, sin embargo sabemos que algo haremos. Entonces me parece que ese tipo de habilidad solamente se desarrolla a partir de ir explorando este panorama durante varios años. Entonces creo que la clave en este sentido sería darnos cuenta de que conviene encontrar un equilibrio. Conviene, creo yo, encontrar un buen empleo que te brinde ciertas libertades o, de ser posible, creo que ese sería el equilibrio que yo más sugeriría, aunque tengas un trabajo estable, tratar de ir poco a poco construyendo algo independiente, por si acaso de buenas a primeras te dijeran gracias, hasta la próxima. Porque en muchas ocasiones, como tenemos un trabajo estable con un sueldo adecuado, también vamos gastando y nos vamos acostumbrando a ir gastando en función de eso. Y cuando de repente esto desaparece, nos damos cuenta de que tenemos a lo mejor muchas deudas y que no podemos con un trabajo cualquiera poder pagar todo eso. O sea, necesitamos un trabajo prácticamente igual o superior. Y lamentablemente, conforme pasa la edad, pasan los años, cada vez es un poco más complicado que nos vayan pagando más si somos más grandes. No, no digo que sea imposible, sin embargo, creo que en general es complejo tomando en cuenta las condiciones del mercado actual. Entonces, bueno, me parece que es importante que podamos tratar de encontrar este equilibrio. ¿Tú cómo ves? Sí, de hecho, lo que mencionas es muy importante. Creo que cuando estuve trabajando en Ciudad de México y me hice de ciertos amigos, hacía como el comentario de que yo me iba a poner a trabajar. Siempre fue mi idea de ponerme a trabajar por mi propia cuenta, pero que todos, aunque sean, no sé, arquitectos, diseñadores, administradores, los que trabajan sobre todo en oficina, van a terminar siendo taqueros. Entonces, ¿para qué se hacen güeyes? O sea, entonces van a terminar siendo taqueros o poniendo algún restaurancito. Siempre como que el mexicano tarde o temprano intenta poner alguna cosa de comida porque tenemos la idea que solamente los taqueros se pueden comprar su camioneta o que es lo único que genera, ¿no? Y de cierta manera, sí, o sea, sí es que en México el top número uno de las empresas que más genera, sí es que sabes administrarla de una buena manera y también manejas un poquito de conciencia administrativa en el área de alimenticia y de restaurantera, porque no cualquiera tampoco, o sea, no digo que tú pones y ya te sale una taquería y ya eres famoso y te puedes comprar tu camioneta, pero una persona que sepa, y sobre todo personas del área administrativa en una empresa grande, son muy conscientes, son muy cuadraditos, saben administrarse perfectamente. Solamente necesitas ya el conocimiento de alguien que sí sepa con cuestiones alimentarias técnicas, pues la van a armar y pueden hacer una taquería al final, porque cuando te corran, que es muy probable que en algún momento la empresa te corra, y más ahora, y sobre todo en la cultura del mexicano, no estuviéramos en Japón, eh, te van a correr y vas a terminar poniendo tu taquería, ¿no? O vas a terminar poniendo algún negocio. Entonces, hay que abrirnos más a las posibilidades, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta y al final es parte de la vida, sobre todo en la vida del mexicano, que en algún momento tienes que estar buscando nuevas opciones y estar pensando en qué más va a hacer, qué más poner, qué más buscar en las opciones, porque no siempre vas a tener la seguridad de un empleo. Muchas veces sí, ser el trabajador que va de 6 a 7, si es que tu empresa, o si trabajas en el gobierno, uff, qué genial, ¿no? Porque los de gobierno a veces ni van a trabajar o tienen paros de meses, sobre todo en Guerrero, es de donde les pagan, que ni siquiera van, o nada más checan y se van, y adiós, y tengo muchos conocidos así. Entonces, tú también hasta ahí en ese aspecto es como, wow, no sé, hay tantos contrastes, hay tantas variedades en un México donde hoy estamos
y da coraje, da burla, da sentimiento, da muchas situaciones, da mucho de qué hablar, mucho que desear, donde hay unos pocos que sobre todo los que trabajan en el gobierno sí pueden determinar entrar a las 9, salir a las 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo en dónde se metieron a trabajar, y a veces inclusive hay días que no van o meses que no van y siguen cobrando, ¿no? Y sentirse muy seguros porque cada 15 días les va a caer su salario. Y hay otros, muchos otros, donde no sabemos, a pesar de que trabajamos y trabajamos y trabajamos de a veces de 9 de la mañana a 12 de la noche, a 8 de la mañana, o sea, y tan variable, donde si te vas a tener dinero para la renta o vas a tener dinero para otras cosas. Sin embargo, también hay muchas empresas, ya sea privadas, donde te la pasan explotándote y es lo mismo, o no sé, o peor porque te tratan mal. Y es ahí el contraste de saber elegir en dónde quieres estar, en dónde te quieres posicionar, qué puedes hacer también, porque una cosa es elegir y otro es, dijeran por ahí, no sé, a lo mejor, pues entonces métete al gobierno para que te estés tranquilo, pero no es tan fácil meterse a un trabajo de gobierno porque también tienes que tener una palanca o inclusive pagar por entrar a un trabajo de gobierno. O sea, no es tan sencillo, no, son escasos también. Claro, y también hay ciertos trabajos en gobierno que una vez que hay cambio del partido que ostenta el poder, pues automáticamente corren a todos y tiene que llegar gente nueva para pagar las cuentas pendientes y los favores. Entonces, a mí me parece que en general no hay un entorno donde genuinamente uno pueda decir, este es el mejor y hay que irnos todos para allá, porque creo que depende mucho de las circunstancias, depende la época, depende un poco la perspectiva desde donde se esté tratando de encontrar esta seguridad. Y creo que al final lo único que nos conviene es tratar de encontrar un verdadero equilibrio. Tú mencionabas, ¿no? Todos los mexicanos en algún momento vamos a terminar poniendo alguna taquería o algo relacionado con comida. Efectivamente, es así. La mayoría de nosotros en algún momento vamos a explorar esta posibilidad. Y creo que es interesante explorar, aunque al final no nos dediquemos a ello, porque creo que eso deshabilita este temor o disminuye significativamente este temor de es que me tengo que quedar aquí porque si no me voy a morir de hambre. Creo que de hambre no nos moriremos siempre y cuando seamos conscientes de las habilidades que todos tenemos. Y me parece que la comida es un ámbito bastante noble, ¿no? En general, aquellos que hemos puesto algún negocio relacionado con ello, hemos sobrevivido gracias a ello, porque además la ventaja es que si no te lo compran, pues te lo comes, ¿no? Y ya comiste ese día, y eso es maravilloso. Entonces me parece que sí es un buen ámbito por el cual podremos empezar a explorar porque creo que en el fondo sí estar supeditados a la voluntad de alguien, sea un gobierno, sea una empresa privada, sea una persona, un jefe o una jefa, sí termina generando una cierta seguridad a corto plazo, sin embargo a mediano y a largo plazo se empieza a convertir en mucho temor, ¿no? A ser despedido. Y mucha gente, por el temor a ser despedido, se queda cada vez más tarde, trabaja el doble, y llega un momento en donde esa autoexplotación, que en muchas ocasiones nosotros que nos vamos por la libre, que empezamos a vivir al principio, es lo que al final del camino terminan viviendo todas estas personas, pero por temor a ser despedidas. Entonces creo que la única forma de aminorar ese temor es tratando de, en el momento en el que ya estamos, explorar ambas opciones. Si es que estamos en el ámbito de trabajar en una empresa o en el gobierno, que aún así nos demos un poquito de tiempo para tratar de explorar qué podemos hacer por nuestra cuenta. Y si ya estamos trabajando por nuestra cuenta, pues que tratemos de no sobreexplotarnos, porque si no terminaríamos pues, igual que aquello de lo que teóricamente pues estamos huyendo. La desventaja es que a veces somos nosotros, nuestros peores jefes, los que peor nos tratamos, los que más en circunstancias de injusticia nos metemos. Y entonces la idea es encontrar ese bonito equilibrio, porque si no, al final, todo lo que ganemos, no importa en dónde estemos, se lo van a terminar llevando los médicos o nosotros, los psicólogos. Y bueno, a mí me conviene, sin embargo, no se los recomiendo porque cobramos mucho. Entonces, entonces yo les recomiendo genuinamente que traten de encontrar un equilibrio y en mi experiencia personal creo que tener desarrolladas las habilidades que te permiten disminuir el miedo a morir de hambre,
literalmente, es algo que es formidable porque creo que eso se puede desarrollar trabajando un poquito de forma independiente. Creo que es difícil, si siempre estamos supeditados a trabajar en gobierno o en instituciones privadas, que desarrollemos esa habilidad, porque esa habilidad surge del hambre. Y entonces el hambre, que en muchas ocasiones los que nos dedicamos al ámbito de ser nuestros propios jefes, esa hambre, literal, hambre, de alimento, hambre de sobrevivir, es lo que va desarrollando esa habilidad, ¿no? Que nos permite, paradójicamente, después ya no tener ese temor a morir de hambre porque ya supimos que eso no ocurrió y que no es factible que ocurra porque tenemos ciertas habilidades. Entonces, creo que es importante desarrollarlas y creo que la única forma de desarrollarlas pues es aventándonos poco a poquito por la libre. Y bueno, esa es la perspectiva que yo tengo desde el ámbito de la psicoterapia, a partir de lo que también me ha tocado experimentar con mis consultantes, que muchos de ellos trabajan en gobierno, muchos de ellos trabajan de manera privada y muchos de ellos tienen estas grandes ofertas laborales y al mismo tiempo un gran temor a ser despedidos, porque al mismo tiempo tienen grandes deudas a partir de ese gran sueldo que tienen. Entonces, bueno, creo que a la par es pertinente que tratemos no solamente de buscar buenas opciones laborales, sino también de ser más conscientes en cuanto a lo que necesitamos realmente gastar, lo que genuinamente es imprescindible para que tengamos una vida sana, adecuada, de calidad, porque creo que en muchas ocasiones terminamos también nosotros mismos generando nuestras propias cadenas a partir de todo aquello que hemos comprado, en muchas ocasiones a crédito, que en realidad no necesitábamos, ¿no? Simplemente eran ciertos gustos y que al final nos terminan limitando mucho las opciones para poder movernos de ciertos lugares en donde ya no estamos a gusto. Entonces la sugerencia es no solamente busquemos mejores opciones laborales, sino que también tratemos de ser más conscientes con nuestros gastos, porque creo que eso sí a la larga nos puede brindar cierta libertad para movernos. Sí, de hecho es tener una educación financiera, es otro punto donde al final del día no tuvimos una enseñanza, una educación financiera. Eso es lo que genera el círculo de la rata, ¿no? Y desgraciadamente es lo peor. Lo he visto mucho también, donde creo que las personas que más tienen son las que más gastan y las que menos tienen la capacidad para poder salir de la deuda. Y desgraciadamente son las que más piden dinero y las que más piden prestado, ya páguenme. ¿No es cierto? Entonces, es que, oye, ¿cómo es posible? Las que más seguridad tienen, las que más formas de sacar dinero, son las que más gastan y yo, o sea, o sí, o personas como nosotros que al final del día no sabemos que no sabemos si vamos a tener dinero el día de mañana, creo que aprendemos a administrarnos mejor y tenemos ahorros y sabemos tener como ciertas formas de progreso económico, administrativo, siempre estamos al pendiente de y cuáles son las finanzas y cómo podría obtener más dinero, dónde invertir o dónde guardar mi dinero para que tenga interés, ¿no? Interés compuesto. Entonces, estar leyendo, estar investigando, porque no sabemos y también sabemos que no queremos estar a lo mejor en un empleo fijo. Y me he visto en esas situaciones donde otras personas que ganaron un montón, que no supieron manejar su dinero, que se lo gastaron a lo tonto, ahí vienen y hasta piden prestado. Digo, bueno, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Educación financiera. Simplemente educación financiera. Y con eso terminamos. Entonces, pues muchas gracias, Carlos. A mí me encantó este episodio. Espero que les haya gustado también a ustedes. Espero que les haya ayudado. Espero que lo puedan compartir para que sigamos creciendo este canal. Y pues bueno, pues muchas gracias. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiera aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote, cuídense mucho.